Buenos días. Muchas gracias por venir a esta jornada de la Feria del Libro Liberal y espero que después a la cena, a la gran cena liberal. La verdad es que es quizá la Semana San grande de la libertad en España, es decir, en España. Y todo ello gracias al Instituto Juan de Mariana y a los directores, Raquel Merino, Juan Ramón Rayo y el fundador, que creo que iba a venir, que está por aquí, pero habrá llegado tarde de Guatemala, es Gabriel Calzada. Bueno, me toca presentar a cuatro autores y yo lo que voy a pretender lo que pretendo es hablar muy poquito para que ellas puedan hablar más, porque con 25 minutos da para poco. Y el orden que vamos a seguir, el primero va a ser Ignacio Arzuaga, el segundo va a ser Fernando Nogales, el tercero será Adramis Ruiz y el cuarto Franco Doracho. Vamos a hacer ahí un pequeño cambio. Pues bien, el primer libro, el de Bruce Eberly, que se trata de captación de fondos y lo va a presentar Ignacio Arzuaga, que es el presidente de Hazte Oír, y que está dirigido fundamentalmente a la captación de fondos, porque el problema, sobre todo en el caso de los que defendemos la libertad y el liberalismo en cualquiera de sus tribus, como diría María Blanco, lo que siempre estamos es escasos de fondos porque la sociedad en general tiene verdadero, no miedo a la libertad, que decía Eric Fromm, sino pánico a la libertad, incluso en el mundo de la empresa, que les encanta la libertad de empresa, la libertad política no se sabe, pero la libertad de mercado no les gusta. Todo el mundo trata de ser monopolista, pero bueno. Y entonces, Hazte Oír ha sido uno de los claros éxitos en captación de fondos para poder hacer cosas en defensa de unas ideas o de unos principios. Bien, Bruce Eberly, que es el que ha escrito el libro, se dedica en su libro precisamente a ello y por ello quiero dar ya la primera palabra a Ignacio Arzuaga para que nos presente en 5 o 6 minutos este libro. Muchísimas gracias, querido Vicente. En 1950 no existía el movimiento conservador en los Estados Unidos de América. Todas las televisiones, todas las radios, todos los periódicos eran de izquierdas. 5 años después, en 1955, William Buckley Jr. funda la National Review. Y desde esta revista, el movimiento conservador, con sus dos patas, los conservadores fiscales y los conservadores sociales, comienzan a desarrollar un pensamiento y a comunicar ese pensamiento a los americanos que comparten ese sentimiento conservador, que quizás eran, y yo me atrevería a decir que todavía son mayoría en los Estados Unidos, aunque están bajando en influencia y en presencia. Y comienza la historia del correo postal como un medio privilegiado del movimiento conservador en los Estados Unidos para difundir su doctrina y su acción. Desde muy pronto, los grupos conservadores que se van creando aplican las técnicas de marketing del ámbito comercial, del ámbito for profit, en la tarea de captar fondos donativos para financiar su actividad. Y tienen éxito, mucho éxito. Más adelante, los movimientos de la izquierda copian las técnicas de fundraising por correo directo, correo postal, y también tienen mucho éxito. Con la llegada de Internet, muchos grupos prueban que las técnicas de fundraising por correo directo también se aplican y se pueden aplicar con mucho éxito a través del correo electrónico. Y en España, Vicente ya nos lo ha adelantado, en España y también en Iberoamérica, el movimiento conservador sigue basándose en el voluntariado. En nuestra tierra no hemos hecho fundraising y así nos va. Yo creo que el problema de la falta de éxito en el fundraising no está sobre todo en el rechazo a la libertad y a los valores que compartimos por parte de la sociedad, sino que más bien yo creo que los grupos no hemos hecho fundraising. Por dos motivos. Uno, primero, fundamentalmente, porque nos da vergüenza pedir, porque no nos gusta pedir, a nadie le gusta pedir. Y segundo, porque no hemos hecho un esfuerzo en aprender esas técnicas. Sin dinero, estoy convencido, es muy difícil cambiar las cosas, influir.
trabajar por la libertad y por nuestros valores. Por eso, desde Aztoir tradujimos y publicamos este libro, Captación de fondos por correo directo para causas conservadoras, de Bruce Everly. Yo no soy el autor del libro no soy Bruce Everly, soy Ignacio Arzuaga, como bien ha explicado Vicente. Yo solamente soy el autor del prólogo. Bruce Everly es uno de los mayores expertos en fundraising. Él ha escrito este libro, da conferencias, también ofrece consultoría en Estados Unidos, solamente a grupos conservadores del ámbito conservador. Nos pareció además que este libro, que yo lo leí en inglés, pues hacía un resumen muy claro, muy conciso, fundamentalmente para principiantes, para los que no somos o no sois expertos en fundraising, y lo tradujimos y lo publicamos. Y lo difundimos y lo enviamos gratis a entidades afines porque creemos que esa es la mejor forma de ayudar a que el movimiento liberal conservador en España y en Iberoamérica sea más fuerte. Muchas gracias también al Instituto Juan de Mariana por ayudarnos a darlo a conocer. Detrás hemos traído unos cuantos ejemplares. Los que queráis los podéis recoger. Os los estamos entregando además gratis porque entendemos que esa es la mejor manera que tenemos de ayudar a las personas que comparten unos valores con nosotros a ser más fuertes y a influir más en la sociedad. Así que muchísimas gracias. Pues el segundo libro que presento, o que se presenta hoy, que lo presenta su autor coordinador, Fernando Nogales, se llama La importancia del empresario familiar en la riqueza de los países. Son 4 libros de Unión Editorial. La editorial que lleva ya más de 40 años luchando por difundir las ideas liberales, a las que luego se han ido uniendo pues desde Students for Liberty, Libros Libres, pero ese liderazgo y ese empuje de Unión Editorial realmente hay que ponderarlo, agradecerlo, y la verdad es un esfuerzo increíble, vamos. Bien, el libro sobre la importancia del empresario familiar en la riqueza de los países lo que trata es de agarrar como hilo conductor la escuela austríaca para unir lo que es la familia y lo que es la empresa, y a través de eso crea o habla y desarrolla la figura del empresario familiar o del emprendedor familiar. Y lo hace reuniendo las opiniones y las ideas de escritores líderes o escritores muy conocidos, de los cuales puedo hablar ya de María Blanco, Gabriel Zanotti, que es el presidente del Instituto Acton de Argentina, Héctor Ñaupari, Juan Ramón Rayo, por descontado, Walter Castro, David Sanz, de la Universidad Católica de Ávila, Alejandro Gómez, Luis Gómez Fernández, Juan Carlos Kachanowski, un argentino. En Argentina también hay liberales, a pesar de que últimamente, sobre todo últimamente en el plano religioso, pero en fin. Fernando Nogales, que es el que nos va a hablar, y Francisco Javier Uriarte. Y además el prólogo es de Daniel Lacalle, otro de los economistas hoy día con Juan Ramón Rayo, o Juan Ramón Rayo de acuerdo con Daniel Lacalle, no sé quién va primero, pero son de los grandes economistas defendiendo la libertad de todo ese enfoque keynesiano que domina la escena mundial y española. Bien, pues Fernando Nogales va a presentar su libro y de entrada le quiero agradecer el esfuerzo de haber reunido a estos autores que hablan de todos los enfoques que tiene familia y empresa unidos como la intersección de esos dos conjuntos. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, por supuesto a todos los presentes que estáis aquí. Muchas gracias también, como no podía ser de otro modo, pues a Unión Editorial y a Juan Pablo, lógicamente, de manera personal, porque ya es el 4º libro que tenemos de la colección de empresas familiares en Unión Editorial, y dentro de un mes o, bueno, dentro de unas semanas saldrá un 5º libro. Por tanto, estamos empezando, esto lo empezamos hace 3 años y ya van por 5 libros que tenemos en Unión Editorial en la colección de empresas familiares. Las empresas familiares en el mundo entero, yo siempre he dicho que son austríacas sin saberlo, porque el ahorro,
la familia como institución social evolutiva, la empresa como generadora de riqueza, pues es inherente a todas las culturas, a todas las civilizaciones y a todas las épocas de la historia. Y, por tanto, yo creo que durante muchos años hemos olvidado a estos, digamos, grupos de empresarios y de familias empresarias de darles la alternativa de la teoría económica austríaca, porque es la que realmente ellos utilizan, por iniciativa propia, por pura, diríamos, intuición. Y en esa lucha estamos, ¿no? Yo estoy trabajando ya desde hace 4 años también en Hispanoamérica y me pareció que era una oportunidad enorme el unir, diríamos, a los austriacos de ambas orillas del Atlántico, pues en bibliografía distintos pensadores, distintas, diríamos, orientaciones dentro de la Escuela de Economía Austriaca. Como bien ha comentado Vicente Buceta, pues en este libro estamos, digamos, autores de esta parte del Atlántico, de España, pero también de Argentina, también de Perú, también de Chile, y cada uno ha ido aportando en alguna medida desde su experiencia, bien sea teórica, bien sea como asesor, como consultor, ¿no? Lo que es, en alguna medida, cuestiones fundamentales de valores y de procedimientos a la hora de sacar adelante las empresas familiares y las familias empresarias. Empieza el libro pues hablando María Blanco, y María Blanco comenta los aspectos psicológicos del empresario. Está dedicado fundamentalmente este libro a la figura del empresario. María Blanco lleva investigando lo que sería la psicología del empresario ya unos 3 o 4 años, y realmente el artículo a mí me encantó cuando me lo envió, porque si bien había hablado con ella y habíamos comentado y habíamos contrastado algunos pareceres, bueno, pues me pareció lógicamente superable cuando leí el capítulo. Merece la pena hablar de la psicología del empresario, de cómo en alguna medida el empresario tiene capacidades, diríamos, para aunar voluntades, tiene capacidades para generar equipos, para construir equipos, para crear competencias, complementariedad de competencias, y al mismo tiempo, ¿no?, hacerlo desde la libertad individual y desde la colaboración con otras personas a lo largo de toda su vida, creando equipos intrafamiliares y creando equipos interfamiliares. En el segundo capítulo, la importancia de la institución familiar contra o como freno al estatismo, pues en este caso Gabriel Zanotti es una verdadera joya las reflexiones que hace. Él comenta en una frase muy corta, para sintetizarlo, que no se puede, diríamos, empoderar el Estado sin destruir la familia y sin destruir la empresa y sin destruir el mercado. Son las 3 variables fundamentales, y él desarrolla, diríamos, ese concepto de subsidiariedad, ¿no?, en este capítulo de una manera, bueno, pues magistral. En el tercer capítulo, las bases jurídico-económicas liberales de Héctor Ñaupari. Aquí realmente nos importa mucho cómo une Héctor Ñaupari pues toda la cuestión jurídica de la importancia que tiene, digamos, las instituciones familiares, el derecho de familia, con las instituciones mercantiles, con las instituciones de mercado, el derecho mercantil. Y lo hace de una manera magistral. Perú en estos momentos está desarrollando, diríamos, todo un liberalismo, tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la empresa, como en el ámbito de la familia. Y así un poco podríamos hablar de Walter Castro cuando habla de la ética. Es fundamental. Posiblemente sea el mejor teórico de la ética liberal que tengamos en Hispanoamérica. David nos habla de la acción empresarial. Alejandro Gómez nos pone ejemplos de empresas familiares que desde el siglo XIX empezaron a generar la riqueza de lo que fue posiblemente la nación más rica hasta mediados del siglo XX de toda América, Argentina. Es muy importante, Luis Gómez nos pone, que está en Alemania, nos pone, digamos, su caso como empresario en un país extranjero, una persona dedicada fundamentalmente a la investigación. Juan Ramón Rayo nos habla de la escuela austríaca, de los principales autores, y Kachanowski nos habla, y es muy importante la diferencia entre la escuela austríaca y la escuela keynesiana. Por último hablo yo, ¿no?, de la educación de la empresarialidad, cómo educan las familias empresarias en el emprendimiento y en la empresarialidad a sus hijos. Y por último, la importancia de la comunicación. Uriarte es uno de los posiblemente más importantes abogados que ha tenido en los últimos 30 años Chile. Está
ha trabajado durante 40 años en los conflictos familiares y habla directamente desde la experiencia de la destrucción y de la posibilidad de que no se destruyan las empresas familiares. Para todos los que tengáis empresas familiares, merece la pena que en alguna medida leáis este libro. Está hecho por verdaderos intelectuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación va a hablar Adramis Ruiz, canarión más bien, ¿no? Canarión, sobre sobre la filosofía política de Jorge Luis Borges. Es un libro donde se analiza no solamente la biografía de Jorge Luis Borges a lo largo de su vida, en todos los marcos políticos en que se desenvolvió, y eso lo hace en la primera parte el autor, y después en la segunda lo que hace es analiza el Borges joven del Borges ya maduro y cómo la juventud o va evolucionando de unas posiciones más bien hacia la izquierda a unas posiciones liberales de corte clásico. Incluso analiza algunos dichos o afirmaciones de Borges que podrían ser interpretados erróneamente, y él lo explica claramente. No voy a incidir más. Como andamos corto de tiempo, como me dicen, porque hemos empezado 10 minutos tarde, no es culpa de la mesa, que conste. Cedo la palabra a Adramis Ruiz. Yo creo que la primera pregunta a la que una persona que va a presentar un libro titulado La filosofía política de Jorge Luis Borges debe ser ¿por qué Borges? Decía antes Vicente que también existen argentinos liberales. Pues probablemente Borges sea el primer argentino liberal o verdaderamente liberal de la historia de Argentina. ¿Por qué Borges y no otro autor? En esencia, porque casi no existían libros que trataran de forma unitaria y global la filosofía o el pensamiento político de Borges. Siempre encontramos comentarios en artículos, dentro de libros, etc. Y yo tenía la intuición de que Borges era liberal, después de leer sobre todo sus cartas y las entrevistas. Casi todas sus entrevistas han sido publicadas, pero no pasaba de ser una intuición. Entonces procedí a hacer lo que cualquier persona en mi situación y que desconoce sobre un tema haría: leer toda la bibliografía de Borges y luego leer toda la bibliografía crítica sobre Borges. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que resulta que la crítica se dividía en dos partes, antitéticas además. La primera tendencia, representada por Fernando Savater, que afirmaba que Borges era un autor apolítico, que nunca se preocupó por la política. Luego, la otra tendencia, la segunda tendencia, no solo incidía en el hecho de que Borges era liberal, en la parte en la que se afirma que Borges se preocupó por la política, se lee absolutamente de todo, desde que era de izquierdas, conservador, reaccionario, etc. Bueno, yo pretendía acabar con todos esos mitos. Después de escribir este libro, yo creo que podría entrar sin duda en la segunda tendencia, es decir, ¿cuáles son mis conclusiones a la hora de escribir este libro? Pues básicamente Borges era en efecto un autor liberal, era un autor que estaba totalmente comprometido con las ideas de la libertad, siempre defendió al individuo frente al Estado. De hecho fue un gran lector de Herbert Spencer, aquí pueden ver que es el segundo más importante dentro de la portada. Y ¿por qué leer este libro? Ya para acabar, porque también tengo que presentar, la editorial me ha pedido que presente también este libro. ¿Por qué leer este libro? Pues porque creo que se avecinan tiempos complejos y Borges sin duda representa una figura valiente dentro del panorama de la literatura. Se enfrentó al nazismo cuando estaba absolutamente de moda en Argentina, ya saben que los Perón eran germanófilos. Se enfrentó al comunismo toda su vida, bueno, salvo en la juventud.
se enfrentó y sufrió en persona el peronismo. A modo de detalle, no debemos olvidar, por ejemplo, que su madre y su hermana fueron a prisión solo por entregar panfletos contra Perón. E incluso en algún momento, cuenta Montaner, que llegaron a ponerle una bomba en su casa. Es decir, fue un autor totalmente comprometido. Y yo creo que podemos aprender muchísimo de Borges. No solo se puede aprender de él en Argentina, sino también en España. Bien, hasta aquí mi libro, y ahora voy a comentar Borges, Paz, Vargas Llosa, coordinado por Ángel Soto. Recomiendo encarecidamente este libro. Si no saben nada sobre Borges, Octavio Paz o Vargas Llosa, estoy convencidísimo de que van a tener una idea muy clara del compromiso político a favor de la libertad siempre de estos tres autores. Héctor Ñaupari realiza un seguimiento de la relación de la literatura latinoamericana con el poder, por desgracia siempre de izquierdas, y cómo este comienza en el romanticismo. El libro recoge una serie de artículos. El primero es de Héctor Ñaupari, el segundo es de Martín Krause. También se titula, curiosamente, La filosofía política de Jorge Luis Borges, y llegamos los dos, lo cual me tranquiliza a mí porque Martín Krause para mí es uno de los grandes, llegamos los dos exactamente a las mismas conclusiones en relación a Borges. Luego Ángel Soto se preocupa por Octavio Paz y su relación con la caída del muro de Berlín. Y finalmente, Carlos Sabino escribe sobre Vargas Llosa, al que conocen sobradamente, para bien siempre, por supuesto, en su defensa de lo que es justo y bueno, siempre en defensa de la libertad, como he dicho. El libro se lo recomiendo a toda persona que desconozca sobre estos tres autores de la literatura latinoamericana y sobre todo también a cualquier persona, por si entre los oyentes se encuentra alguien que vaya a escribir una tesis doctoral o esté pensando en ahondar, por ejemplo, en un trabajo fin de grado, lo que sea. El libro recoge muchísimas ideas interesantes que pueden desarrollarse de forma ulterior. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. El último presentador y autor es Franco D'Orazio, sobre un libro que se llama Un ensayo sobre Joseph Schumpeter. En él se resalta fundamentalmente la faceta de Joseph Schumpeter, como evaluador de proyectos de industria petrolera y energética y cómo Schumpeter, la innovación y las formas de la innovación para transformar han influido y siguen influyendo hoy en día en la innovación y progreso de la industria petrolera y energética, que en el fondo es una de las grandes bases para los recursos básicos para que la economía de mercado y las empresas funcionen. Pues tiene la palabra Franco D'Orazio. Gracias, muchas gracias. Sobre todo a Unión Editorial por la oportunidad que nos da de presentarnos acá. Un libro que es un pequeño ensayo que yo hice a nombre de la Universidad del Zulia, de este estupendo autor Joseph Schumpeter, como le dicen los americanos. En verdad yo no soy economista, yo soy ingeniero de petróleo. Me consigo con la obra de Schumpeter tratando de analizar fenómenos de mercado energético y especialmente de la parte petrolera. Y sin saberlo, Schumpeter hizo grandes aportes al futuro de la interpretación del pensamiento económico en cuanto a que él analiza la parte de los empresarios, y sobre todo lo que él llama empresarios sin empresas, que imagino se refiere a los directores de los grandes consorcios multinacionales, donde ellos en persona o en lo personal no arriesgan nada, pero sus posibles malas decisiones ponen en peligro a la empresa que están dirigiendo, que le pertenece a una nación o a un conglomerado de inversionistas dados. Me consigo entonces con este personaje en el ejercicio de mi profesión
y quise hacer un pequeño homenaje al momento en que se cumplían 100 años de su primera disertación en suelos americanos, cuando él, después de pasar buena parte de su vida en todo el continente europeo, el norte de África, fue a dar finalmente a Estados Unidos, donde falleció después de 18 años de laborar en la Universidad de Harvard. Él nace en Moravia, que era anteriormente el Imperio Austrohúngaro, que fue disuelto a raíz de la Primera Guerra Mundial, y coincide su nacimiento con el de Keynes y con la muerte de Marx. A ambos los refleja un extraordinario ensayo que se llama 10 autores, 10 grandes economistas de Marx a Keynes. Precisamente comienza con uno de ellos y finaliza con el otro. Y él estudió en la escuela de Viena. Él no es un representante, digamos, genuino de la escuela como tal, pero él se educó en la escuela de Viena y mucho de lo que allí aprendió lo reflejó en su obra a través de toda su vida. La evolución económica, empresarios e innovación es el libro que más se adapta a los fenómenos que yo estaba buscando explicar. Y él explica en 5 párrafos lo que es la forma de innovación que le dan vida o al resurgimiento o al surgimiento de una nueva empresa, que según él son la fabricación de un nuevo bien, la introducción de un nuevo método de producción, la apertura de nuevos mercados, la conquista de una nueva fuente de materia prima y la creación de una nueva organización. Y no por casualidad, esas 5 propiedades en conjunto fueron las que hicieron posible que la industria petrolera venezolana y los otros industriales que están asociados hoy día en la OPEP pudieran potenciar la industria petrolera a finales de los años 70. Exactamente esas 5 propuestas. No vale la pena mencionar la parte técnica porque está explicado en el libro que va a distribuir Unión Editorial. Lo importante es que ese pensamiento de Schumpeter nuevamente se está dando hoy día con lo que él calificó como la destrucción creadora. Nuevamente se está dando en la misma industria petrolera, donde esto que se está conociendo como la revolución del shale oil and gas, que a partir desde el año pasado, ha destruido por completo la estructura de precios y los que lamentablemente pontificaron con los precios como la variable más importante de mercado, él 50 años antes describió cuáles eran los fenómenos que se iban a producir en un mercado cuando se busca en los ciclos económicos el equilibrio entre demanda y oferta. Y es lo que está ocurriendo hoy día con la revolución del shale oil and gas. Se explica a través de esta teoría que cuando surge una nueva fuente, no es una nueva materia prima, pero es una nueva fuente de esa materia prima, se descalabra el mercado hasta que se consiga un nuevo equilibrio, que es el que probablemente veremos a fin de año. Un nuevo precio en función de una nueva demanda y una nueva oferta. Muchísimas gracias.